alguna introducción con algo en concreto. A mí hay varios de los puntos que hemos estado hablando antes del directo en los días anteriores que me han resultado muy interesantes, pero creo que lo más importante de todo es una pequeña definición de qué es el fentanilo, por qué está pasando esto, dónde empiezan a consumirlo muchas de las personas, esto que también me comentabas de la diferencia crisis de opioides, crisis de opiácidos. Si quieres entrar un poco por ahí, siéntete libre y es Vale, todo tuyo. perfecto. Sí, a ver, creo que hay en ese sentido varias cuestiones que conviene aclarar, algunas definiciones, más que nada pues para poder plantear el tema desde ahí con esas bases y luego ya irlo desarrollando. A ver, lo primero de todo, el fentanilo es un opioide, ¿vale? Y aquí empezamos ya con el tema de las definiciones. Opioide no es lo mismo que opiáceo. En este caso, los opiáceos proceden directamente de lo que es la planta de la dormidera, de la amapola, mientras que el opioide es sintético, es decir, ya es directamente de laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el fentanilo es un opioide, es decir, vamos a llamarlo es una droga sintética que ya existía desde hace tiempo, pero estaba reducido al ámbito hospitalario, básicamente. ¿Por qué? Porque el fentanilo legal, el fabricado legalmente, su uso es básicamente para operaciones, para el tema de dolor, gente que quizá ya está en situación de paliativos, entonces hablamos de gente que está padeciendo mucho dolor, gente que quizá está con algún tipo de enfermedad como cáncer, o gente que por la razón que sea ya tiene una tolerancia muy alta o a los opioides más comunes y por lo tanto se les administra el tema de bueno, el fentanilo, ¿no? Esto es, digamos, el legal. Ahora, el que está de alguna manera planteando este problema en Estados Unidos y con la potencialidad de expandirse a otros países es el fentanilo ilícito. El fentanilo ilícito, pues básicamente está fabricado con una serie de precursores químicos y luego eso está mezclado con otros químicos comunes que no están sujetos a ningún tipo de control, porque eso, son comunes, ¿no? Para que también nos hagamos un poquito a la idea, lo que hace el fentanilo, su funcionamiento, pues es similar a la morfina, a la heroína, a la oxicodona, es básicamente llegar al torrente sanguíneo y una vez llega al torrente sanguíneo, pues se va distribuyendo hasta llegar al nervioso, perdón, al sistema nervioso y ahí ya pues lo que hace es ralentizar la actividad de las neuronas, ralentizar esa actividad y por lo tanto las señales de dolor, ¿no? Entonces, esto digamos es un poco pues, qué es esta droga, distinguir eso entre fentanilo legal e ilegal y los efectos que causa, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de fentanilo ilícito, tenemos que entender que además eso va mezclado con otro tipo de drogas, como puede ser cocaína o heroína, por lo que los efectos pues, se pueden ver potenciados y pueden ser diversos dependiendo de la concentración de cada sustancia. Eh, Muchas veces pues esos efectos que provoca van desde estados de euforia o felicidad extrema para luego llegar a un grado de perdón, aletargamiento, temas de desinhibición, la gente se queda como ida, como inconsciente y en función, como digo, de esa dosis, pues puede llegar a ser una dosis letal. Hay que recordar que la dosis de fentanilo que es letal ronda los 2 miligramos, que son lo equivalente a 10 granos de sal. Entonces, es relativamente fácil que el narcotraficante de turno no haya hecho unas dosis en condiciones que se esté cargando prácticamente a la clientela que tenga. Entonces, esto sería, digamos, lo más así básico que podríamos tratar.
solo también por hacer otra comparación, sacando datos, es que el fentanilo, en comparación con la morfina, que siempre es como esa sustancia que todos tenemos en mente que calma el dolor, pues el fentanilo tiene un efecto que sería comparable a entre 50 y 100 veces el efecto de la morfina. Es más potente, entonces, pues todo ello también explica esas dosis en las que en la que es letal, básicamente. Nos preguntan en el chat, José, te preguntan por otros países en los que tengamos noticias de que está presente, que entiendo que es en prácticamente la totalidad o muchos países. Preguntan por Países Mm. Bajos, por Alemania, pero yo sé que tú me comentabas que en Estados Unidos hay determinadas particularidades que hacen que se esté instalando mucho más rápido y con mayor profundidad. Entonces, te hago esas dos preguntas. Primero, si se sabe de algún otro país aparte de Estados Unidos donde sea un problema, está empezando a ser un problema de hondo calado, y por qué en Estados Unidos sí se puede decir que es el país donde más se está calando en ese sentido. Claro. A ver, en relación si hay otros países, sí, obviamente el fentanilo ya llega a otros países, mínimamente en México, que es desde donde parte pues gran cantidad del fentanilo que llega a Estados Unidos. En México ya hay documentados casos de muertos por sobredosis de fentanilo. Si no tengo mal entendido, también he leído que en Colombia, en Europa también ya hay presencia de esta sustancia, pero claro, las comparaciones son odiosas y en comparación con Estados Unidos, todos estos casos son anecdóticos. No significa que haya que tomárselos, como digo, como algo sin importancia. Creo que hay que estar muy encima, hay que monitorear la situación en cada país. Lo que pasa que, como bien comentabas, Edu, la situación o las características de Estados Unidos, eh, digamos que contribuyen a que en este país se estén registrando pues estas cantidades de fallecidos que son, bueno, en fin, alarmantes, ¿no? Por un lado, hay que, hay que entrar en otro concepto que es la epidemia de los opiáceos, en este caso. Eh, ¿Qué ocurre? En Estados Unidos, desde los años 90, ya se empezó, digamos, bueno, a promocionar, vamos a decirlo así, sobre todo por parte de ciertos laboratorios. Uno de ellos, de los más famosos, es Purdue Pharma. Y desde este tipo de laboratorios, desde la industria farmacéutica, se comenzó a comercializar, en este caso, unas pastillas que eran de oxicodona y el nombre comercial era Oxycontin. Esto era básicamente una campaña dirigida a médicos, a farmacéuticos, etcétera, pues para hablarle de las bondades de este medicamento, que realmente pues debían de recetarlo, estaba muy bien, y todo ello sin el gran defecto que era el tema de la adicción. Entonces se hizo una fuerte campaña, una campaña muy agresiva en este sentido, y el marketing era muy bueno. Vamos a acabar con el dolor y además no va a generar ningún tipo de adicción. Aparte del Oxycontin, también había otros medicamentos, pero bueno, este es como el más sonado. Claro, ¿qué ocurre? Pues, en efecto, la gente empezó a consumir este tipo de medicamentos y se enganchó. Se enganchó porque en realidad sí que era adictivo. Y claro, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a dejar este punto aquí, nos vamos al otro punto que también me parece que es bastante importante, que es el propio sistema sanitario estadounidense. En este caso, el sistema estadounidense mayormente funciona por medio de empresas privadas, compañías de seguros. Entonces, ¿qué ocurre? Que la accesibilidad a la sanidad, pues vamos a decir que es bastante complicada. Simplemente, de entrada ya tienes aproximadamente unos 45 millones de personas en Estados Unidos que no tienen ningún tipo de seguro médico. Luego habría que profundizar bien en la gente que tiene seguro, qué tipo de seguro tiene, cuánto cubre ese seguro. Más que nada porque todos sabemos que si tienes algún tipo de seguro
donde pagas muy poquito, probablemente te incluya lo justo, una consulta médica y poco más, pero luego igualmente tengas que seguir pagando otro tipo de prestación. Aquí nos tenemos que hacer la idea de que pagas todo. Pagas una consulta médica, pagas por los medicamentos, por pruebas clínicas, por una operación, días de hospitalización, la mano de obra de todo eso, un traslado en ambulancia. Entonces, tienes mucha gente que no tiene seguro o que quizá tiene un seguro muy básico. En la práctica esto se traduce en que si tienen algún tipo de dolencia, no van a tener la capacidad económica para poder hacerse las pruebas necesarias, ver qué es lo que tienen y luego costear el tratamiento que eso tenga. Entonces, al final no queda de otra que pillar el atajo y el atajo es combatir la consecuencia del problema, que es el dolor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando tienes gente que puede por lo menos costearse el medicamento, pues va tirando. El problema es cuando vienen crisis económicas, vienen momentos de desempleo, la gente no tiene dinero y por lo tanto tampoco puede seguir pagando ese tipo de medicinas. Entonces, lo que ocurre básicamente en esa etapa de los 90 es eso, gente que progresivamente va perdiendo su empleo, que es adicta a este tipo de sustancias, pues terminan buscando alternativas en la calle y la alternativa más fácil de encontrar y más barata, pues era la heroína. A partir de ahí hay latente una epidemia con este tipo de sustancias hasta que llegamos al momento, digamos, iba a decir actual no, porque el tema del fentanilo, por lo menos desde 2006 se estima que ya empieza a circular en las calles, pero bueno, se empieza a escuchar de un medicamento, eso antes se conocía en entornos médicos, como digo, el fentanilo, y pues ahí es el momento en el que empieza a llegar a las calles. Entonces, esto sería algunas de las particularidades que tiene Estados Unidos, esa cultura de la medicación, ese difícil acceso a la sanidad y al final, pues igual, un estilo de vida bastante complicado y que no juega mucho en pro de una buena salud. Al final, el estilo de vida en Estados Unidos, pues todo el rato es estar en coche, comida basura, mucho estrés, largas temporadas o jornadas, mejor dicho, fuera de casa y al final pues el dinero es el que es y por desgracia con ese sistema que tienen sanitario pues no todo el mundo se lo puede costear. Preguntan también, sabemos que el fentanilo es una droga además muy barata en la etapa actual de venta, pero ¿hasta qué Tres, punto? $3, $3 la dosis en Estados Unidos. No sé si tenemos comparación con otras. Mm, no tengo ahora mismo los datos de cocaína y demás, pero o de marihuana, pero es que es muy difícil. eh, Piensa simplemente que de 1 kilo o de 1 litro, como digo, porque el fentanilo puede estar en diversas presentaciones, puede estar en formato polvos, puede estar en formato pastillas, puede estar en formato líquido. Hay desde inhalador nasal, gotas en los ojos, bueno, se hace 1 kilo, 1 litro. Eh, si la dosis letal es 2 miligramos, y entendemos que bueno, lo lógico es que den un poco menos porque estará mezclado con otras cosas, pues es muy fácil que vendiendo barato puedas sacar una gran cantidad de dinero, en este caso dependiendo del país, pero por 1 kilo de fentanilo puedes sacarse entre 400.000 y 1 millón de dólares. Por 1 kilo de cocaína puedes conseguir unos 30.000, $35.000 y ya te puedes dar por servido. Entonces,
simplemente la diferencia del precio por kilo, aunque no tengamos el de la dosis, pero ya te lo está diciendo todo. Te comparto un comentario que nos hace Bastian por el chat. Dice, el mayor problema del fentanilo es que tiene una acción muy corta y se me ha ido. Y una tolerancia rápida, de tal manera que la gente necesita renovar la dosis muy rápido y al final se produce una sobredosis, que además sabemos que la sobredosis se alcanza con una dosis muy corta, como has comentado. Exacto, sí. Al final, pensemos que el fentanilo legal, cuando te lo administran, en este caso por, no digo, por algún tipo de operación médica, bueno, pues suele estar relativamente más controlado, sabes la calidad del producto, pero cuando es fentanilo ilícito, es que depende, es decir, luego el fentanilo tiene luego una parte de química detrás impresionante, porque no hay una receta solo para hacer fentanilo ilícito. Hay una gran variedad de precursores químicos que son los que se alude que vienen de China, de India, de Alemania. Luego eso va con otros químicos, las proporciones pueden variar, pero luego es más que el fentanilo, tú puedes modificar partes de su fórmula química, y ya no tienes fentanilo, ya tienes carfentanilo, alfentanilo. De hecho, hay más o menos documentados unos 1.400 análogos de fentanilo. Entonces, o sea, es una pesadilla para las autoridades para rastrearlo, para tipificarlo, porque puede variar la receta, las concentraciones, etcétera, y luego todo eso influye en los efectos, ¿no? Claro, luego cada persona pues tendrá su nivel de tolerancia, cada quien tendrá su situación y sus motivos para utilizarlo, sus dolores, sus molestias, y pues en efecto, probablemente la dosis pues será como la de un calmante que te la tomas, pero en unas horas ya se ha pasado el efecto y tienes que seguir por más. Y ahí es donde existe el riesgo de que se produzca esa sobredosis. Nos dejan más preguntas. Vamos a ver, estamos ahí leyendo el chat. Gracias, por cierto, por esas suscripciones, que ya solo nos queda una para alcanzar esa meta. Gracias a Juan Luis por esa suscripción. Ya solo estamos como digo, a una única suscripción para que sigamos después con el directo en el que vamos a estar hablando de Guatemala, actualizando ese proto golpe de Estado o lo que consideramos que podría escalar en golpe de Estado. Vamos a estar un ratito con Ale comentándolo. Mientras tanto, seguimos leyendo vuestras preguntas. No sé si quieres profundizar más en otra cuestión, José. Mientras tanto, bueno, preguntan por el uso del Bueno, fentanilo ilegal en Europa, si hay datos. a ver, en este caso sí se sabe, sobre todo por algún decomiso que se ha hecho, que sí que, digamos, ha llegado, pero entiendo que todavía nosotros en Europa vamos muy por detrás de la situación que hay en Estados Unidos y no sé hasta qué punto. Entiendo que sí que se está monitoreando, pero quizá a lo mejor es pronto para sacar conclusiones. Yo sobre todo creo que donde sí que habría que poner mucho el foco también es, bueno, dos cuestiones. Lo primero, a nivel de prescripción médica, porque gran parte de la adicción al fentanilo, por desgracia, también se ha producido por vía legal, por prescripción. Esa de hecho era otra de las preguntas que te iba a pasar, porque nos habían comentado eso en el chat. Claro, que mucha gente entra al consumo del fentanilo porque lo ha consumido involuntariamente en Exacto. medicamentos. Tú me comentabas, de hecho, que en Estados Unidos tienen una... Y aquí también, ¿no? Entiendo, no sé cuánto es la diferencia, pero bueno, que hay una tendencia generalizada al consumo rápido o a la receta rápida de determinados medicamentos y que algunos incluyen fentanilo. Exacto, sí, en efecto, hay una parte de esa adicción que se ha producido vía legal porque en Estados Unidos, vamos a decir, son de receta fácil y no tienen mucho miramiento. Aparte que culturalmente ya sean de receta fácil, no solo es que sea de receta fácil,
sino que también ya hay una cultura detrás, ¿no? De recetar este tipo de medicamentos y, bueno, un poco relacionar buena atención o buen médico con recetar medicamentos. Pero bueno, entonces hay una parte que viene por vía legal, pero por lo menos en España, que es el caso que quizás yo puedo conocer un poco mejor, aquí hay mucho más control a la hora dentro de que también tenemos nuestras cosas, ¿vale? Pero hay mucho más control en el tema de la prescripción de medicamentos. Vas a farmacias a comprar un medicamento sujeto a prescripción médica y es complicado que te lo vendan. No es imposible, pero es complicado, te pone mucho problema y quizás si te lo venden es porque eres algún conocido, pero no es lo usual. Entonces aquí sí que hay un control mayor. El otro punto al que iba, donde creo que sí que puede haber, digamos, problemas, es en la parte de salud mental de en este caso, de lo que es la parte de la seguridad social, la sanidad pública. ¿Por qué? Porque normalmente la parte de salud mental suele ser un área infradotada en cuanto a inversión económica, en cuanto eh, a, a facultativos. Es decir, normalmente los psiquiatras, que son los que, por ejemplo, prescriben medicinas, pues muchas veces no pueden hacer el seguimiento correcto de, de sus pacientes y la salida fácil en este caso es recetarles ansiolíticos o otro tipo de medicinas. Normalmente las medicinas que recetan los psiquiatras son bastante, enganchan bastante, generan bastante adicción y podemos estar teniendo también un problema por ahí, porque se nos genera algún descontrol de gente que debería de estar un poquito más controlada, más vigilada, pero bueno, los aparcamos ahí con eso. De hecho, nosotros en España somos líderes mundiales en consumo de ansiolíticos. Entonces, digamos, nosotros también tenemos lo nuestro, aunque no sea con este tipo de sustancias, pero creo que es importante eso, que a medida que nuestra sanidad pública se pueda deteriorar, y que la gente no tenga la capacidad de acudir, aunque sea a la sanidad privada, se puede estar generando un roto ahí por el que pueda entrar este tipo de sustancias, de tal forma que nos genere una situación más parecida a la que tiene Estados Unidos. Nos preguntan también si, que esto no sé si es un debate o no, si puede existir o si existen algunos formatos de consumo recreativo del fentanilo, como se supone que existe de otras drogas. Es que claro, es que este tipo de droga yo creo que, o sea, todas las drogas al final, el consumo a largo plazo tiene consecuencias negativas, pero dentro de lo malo no es lo mismo, por ejemplo, un porro de marihuana que inyectarte heroína. Yo no conozco ningún sitio donde recreativamente la gente se inyecte heroína porque la heroína, por ejemplo, es una droga muy, o sea, destruye el organismo y lo deteriora, pero a una velocidad muy rápida. Y del tema de la heroína, por ejemplo, también en los 90 hemos tenido esa experiencia aquí en España. Yo creo que no, creo que es muy difícil que con el fentanilo pueda haber algún tipo de uso recreativo. De hecho, es más, he leído, tengo que documentarme más, pero del tema de la desintoxicación del fentanilo es muy, muy, muy complicado. No, o sea, es en general con todas las drogas, pero con el fentanilo creo que es incluso más complicado poder salir de ese tipo de adicción. Entonces no lo creo. Aparte, piensa que tú consumes el fentanilo ilícito, pero llega un punto que es que ya te vuelves adicto a todo, al fentanilo, a la cocaína que va ahí o a la heroína.
eh, y el fentanilo legal no está para esos menesteres. Pero bueno, de hecho, curiosidad, López Obrador comentaba que él iba a prohibir el fentanilo legal también, en un alarde bueno, de ignorancia, porque al final el fentanilo legal sí que por lo menos tiene una función, ¿no? Vamos a ver, estoy mirando todavía. Mm. Preguntan si hay algún tipo de programa en Estados Unidos para combatir esta crisis, algún programa público, alguna política pública. También antes nos comentaban, no sé si esto lo tenemos controlado, si está teniendo algún peso en la campaña de los precandidatos demócratas y republicanos, el tema de la crisis del fentanilo. A ver, medidas desde más o menos el último año creo que de la administración de Obama ya se empezaron a tomar algunas medidas. Eh, pero bueno, sobre todo con Obama muy poco. Hubo por ahí algún documento que se emitió de cara a abordar esta epidemia de opioides, poco más. Luego con Trump sí que hubo más, pero más que nada porque a él ya le empezaron a pillar esas cifras más alarmantes. Hubo algunas medidas, por ejemplo, mm, creo que tomaron medidas legales y mediante las autoridades y fuerzas del orden público contra un portal que se llama Alphabay, que es un portal chino, eh, está en la dark web, que por ahí vendían de todo tipo de drogas, incluido tema de fentanilo. Mm, Se intentó controlar un poco más el tema del correo postal porque había muchos pedidos de fentanilo que llegaban directamente por correo postal desde China a Estados Unidos. Más allá de ahí, sí que ha habido intentos por tener un poquito más controlado el tema bueno, pues de monitorear un poquito más los fármacos con receta, pero realmente yo creo que no ha habido mucho impacto de las medidas en este problema. Creo que el problema ya tiene unas dimensiones tales que no es algo que una administración pueda llevar a cabo, esto tiene que ser algo mucho más global, esto ya tiene que ser algo que involucre a la administración federal, a los estados, a los municipios, los condados, a las empresas, a las asociaciones civiles, etcétera. Simplemente una curiosidad y es que en Estados Unidos hay muchos casos de sobredosis, por ejemplo, en restaurantes. Y entonces ya hay muchos restaurantes que ya tienen dosis de naloxona, que es el medicamento, digamos que con mayor facilidad ayuda a revertir los efectos de la sobredosis por fentanilo. No hace falta ser médico, es de muy fácil aplicación y pues ayuda un poco a restablecer lo que es la respiración normal en unos minutos. Entonces, es decir, es una realidad muy triste que ya se ha normalizado hasta el punto, como digo, de que hasta en los restaurantes o en tiendas tienen este tipo bueno, de medicamentos, ¿no? Por si algún cliente sufre una sobredosis. Y además, importante, el tema del fentanilo ya ha llegado a un punto que se ha salido de ciertas, quizá clases sociales. Ya tenemos noticias de gente famosa, con dinero, etcétera, que ha muerto por sobredosis de fentanilo. Eh, Estoy mirando el chat. Sí, es cierto lo que me decís. Sí, se ha cumplido la meta de subs. Os lo agradecemos mucho. Así que ahora vamos a seguir hablando de Guatemala, de esa crisis política que está atravesando, de esos fenómenos recientes. Os los vamos a contar ahora enseguida.
Nos comenta Medulio que hemos llegado efectivamente, su suscripción ha sido la 495. Pasa que hay veces que Twitch no nos lo notifica, yo no sé por qué. Hay suscripciones que nos la notifica y otras que no. O tarda un poco más, entonces, bueno, en cualquier caso, hemos llegado, estamos ahí en la meta, ahora la actualizaremos cuando venga Ale, y recordad que ahora le voy a dar paso a José para si quiere hacer algún tipo de conclusión y entraremos a hablar ya con Ale del tema de Guatemala. Gracias, por cierto, a Chechu también por esa suscripción, que ya son 2 meses con esa suscripción normal. Muchas gracias, os animamos también al resto si nos queréis dar ese apoyo. Y te pregunto, José, entiendo que este tema va a ser un tema que vamos a seguir analizando, que vamos a seguir comentando y tendremos evidentemente que hacer más directos a medida que van avanzando, porque como tú has dicho, va a ser un tema de largo plazo, ¿no? No es un tema que se vaya a poder resolver de la noche a la mañana. Sí, ¿no? Y de hecho no había contestado antes a la cuestión de si esto está en la agenda de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 y la respuesta es que sí. Sí, y está muy presente. Lo que pasa que bajo mi punto de vista es un poco como con el tema de las armas, ¿no? Tienen un problema con las armas en Estados Unidos, pero no hay ningún tipo de autocrítica y es todo como una huida hacia adelante, en vez de plantear que a lo mejor es necesario restringir un poquito, no mucho, pero un poquito el tema de las armas y que gente que tenga a lo mejor problemas mentales que no pueda acceder a comprar un arma, bueno, pues es más normal ver clases con determinados tipos de protección o mochilas antibalas, o sea, cosas que no tienen ningún sentido porque lo suyo sería, como digo, legislar en otra dirección. En el caso del fentanilo, tres cuartas de lo mismo. Creo que el fentanilo lo que está destapando es pues una de las carencias que hay en el sueño americano, ¿no? En el sistema de vida estadounidense, que es en este caso el sistema sanitario. Un sistema sanitario que directamente deja fuera a 45 millones de personas y que luego, bueno, pues quizá hay otros tantos que tienen unos seguros muy básicos que en la práctica son prácticamente inservibles, pues ya te va a generar eso de por sí un problema en algún momento y en este caso se lo está generando, ¿no? Luego, obviamente, todos son ataques afuera, ¿no? China por su laxitud con los controles a los laboratorios que producen los precursores químicos, eh, críticas a México, pues alegando que México no está haciendo nada. Ahí yo sí que puedo estar incluso hasta de acuerdo en que México no está haciendo mucho, pero bueno, de ahí a cargar con, con los problemas propios a los demás, pues tampoco es, no es el plan, no es lo suyo. Entonces, creo que sí que es un tema que por desgracia va a seguir bueno, pues en los medios de comunicación, va a ser la actualidad política, va a ser motivo de enfrentamiento político entre países y lo único, pues seguir muy atentos y desde aquí, pues comprometernos en todo caso a hacer una labor pues lo más informativa posible, lo más analítica posible, porque como he dicho al principio, creo que se habla mucho del fentanilo, pero creo que muchas veces de una forma muy torticera, muy amarillista, muy para tener un titular llamativo, pero parece que no hay ningún interés de informar realmente de lo que hay. Y yo creo que para que uno también pueda ser consciente de la amenaza que esto supone, pues hay que huir de ese tipo de simplismos y intentar ahondar en lo posible, en lo que es el fentanilo, sus efectos, sus derivadas a nivel político, geopolítico y nada, pues eso sería un poco lo más importante que creo que nos deberíamos de quedar con.